El mundo estratégico funciona sobre supuestos. Algunos son explícitos, otros nunca se dicen en voz alta. Pero cuando uno de esos supuestos se rompe, no hay comunicado oficial que pueda ocultarlo. Hay momentos en los que un solo ataque, preciso, audaz, quirúrgico, no cambia un frente de batalla, pero sí altera la arquitectura psicológica del poder global. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Durante años, la infraestructura militar crítica fue tratada como un espacio implícitamente protegido. No invulnerable, pero sí rodeado de líneas rojas tácitas. Atacar ese tipo de objetivos no solo implicaba un riesgo táctico, sino una declaración estratégica. Hoy, esa frontera ha sido cruzada, y la reacción de Estados Unidos no es una respuesta inmediata de fuerza, sino algo más inquietante, un ajuste silencioso, pero profundo, de su postura global. Antes de este punto, la narrativa dominante hablaba de contención, de conflictos regionales mantenidos dentro de límites gestionables, de escaladas controladas por la racionalidad de los actores principales. Incluso en medio de guerras abiertas y tensiones crecientes, persistía la creencia de que ciertos activos, centros logísticos clave, nodos de mando, infraestructura militar estratégica, permanecían relativamente fuera del alcance directo. No por falta de capacidad técnica, sino por cálculo político. Ese cálculo descansaba en una ilusión compartida, que todos los actores entendían el costo de cruzar ciertos umbrales, que la disuasión seguía funcionando no solo por el miedo a la represalia, sino por el temor a perder control. La estabilidad no era ausencia de conflicto, sino un equilibrio frágil sostenido por autocontención. Los acontecimientos recientes desafían esa lógica. No la destruyen por completo, pero la erosionan. Lo que ha ocurrido no es simplemente un ataque contra infraestructura militar. Es una señal de que los límites percibidos ya no son universalmente respetados. Y cuando eso sucede, el sistema internacional entra en una fase distinta, menos predecible, más reactiva, más peligrosa. Según los informes disponibles, un ataque deliberado y cuidadosamente planificado golpeó una pieza relevante de infraestructura militar. Los detalles técnicos exactos siguen siendo objeto de análisis y, en algunos casos, de especulación. Lo que puede confirmarse es que el objetivo no era simbólico ni marginal. Se trataba de un activo con valor operativo real, integrado en una arquitectura más amplia de capacidad militar. No fue un ataque masivo ni indiscriminado, tampoco una acción improvisada. Todo indica que se trató de una operación diseñada para demostrar alcance, inteligencia previa y voluntad política. ¿Quién ejecutó el ataque? ¿Con qué medios exactos? ¿Y bajo qué cadena de decisión? Sigue siendo, en parte, materia de debate. Pero el mensaje estratégico es inequívoco. La infraestructura que sostiene el poder militar ya no es intocable. Estados Unidos no fue el objetivo directo del ataque. Sin embargo, sería un error interpretar esto como un asunto periférico para Washington. La infraestructura militar global no existe en compartimentos aislados. Está interconectada por alianzas, acuerdos de defensa, cadenas logísticas y compromisos políticos. Un golpe a uno de esos nodos resuena en todo el sistema. La respuesta estadounidense ha sido reveladora precisamente por lo que no ha hecho. No hubo una represalia inmediata ni un discurso incendiario. En lugar de eso, se observan ajustes graduales, reposicionamiento de activos, revisión de protocolos, cambios en el lenguaje estratégico. Son movimientos que no buscan titulares, pero que envían señales claras a quienes saben interpretarlas. Este tipo de reacción indica que en Washington el ataque no se percibe como un incidente aislado, sino como un indicador de tendencia. Una advertencia de que el entorno estratégico se está volviendo más permisivo, con acciones que antes se consideraban demasiado arriesgadas. Y cuando el sistema empieza a tolerar más riesgo, el margen de error se reduce drásticamente. Desde el punto de vista psicológico, el impacto es profundo.
El poder militar no se sostiene solo en capacidades materiales, sino en percepciones. La percepción de control, de superioridad tecnológica, de capacidad de disuasión creíble. Un ataque exitoso contra infraestructura militar socava esas percepciones, incluso si el daño físico es limitado. Para los actores que se sienten desafiados, el golpe no es solo a una instalación, sino a su imagen de invulnerabilidad relativa. Para los actores que observan desde fuera, el mensaje es igualmente poderoso. El sistema puede ser penetrado. Las reglas pueden ser forzadas. El costo de intentarlo quizá no sea tan inmediato como se pensaba. En este contexto, la credibilidad se convierte en un recurso estratégico en disputa. Si un actor no responde, corre el riesgo de parecer débil. Si responde de forma excesiva, puede provocar una escalada no deseada. Estados Unidos, al ajustar su postura global en lugar de reaccionar de manera explosiva, está intentando navegar ese dilema. Pero esa navegación no es exenta de riesgos. Cada ajuste defensivo puede ser interpretado como preparación ofensiva. Cada movimiento de disuasión puede ser leído como provocación. La lógica de la escalada no requiere intención maliciosa. Basta con percepciones divergentes y tiempos mal calculados. El problema fundamental es que una vez que un tipo de ataque se normaliza, aunque sea de manera limitada, se convierte en precedente. Otros actores toman nota, no solo aliados y adversarios directos, sino potencias observadoras que evalúan sus propias opciones. La pregunta deja de ser ¿se puede hacer? Y pasa a ser ¿cuándo y cómo conviene hacerlo? Aquí es donde la cadena causa-reacción se vuelve más difícil de detener. Un ataque audaz genera ajustes defensivos. Esos ajustes alteran el equilibrio regional. Los cambios en el equilibrio generan nuevas percepciones de amenaza, y esas percepciones presionan a los líderes a actuar, a demostrar resolución, a no quedarse atrás. En los círculos de toma de decisiones, el tiempo adquiere un peso psicológico enorme. Actuar demasiado tarde puede ser visto como indecisión. Actuar demasiado pronto, como imprudencia. La ventana para decisiones correctas se estrecha y con ella aumenta la probabilidad de errores. A nivel internacional, las ondas expansivas ya son visibles. En Estados Unidos, el debate no gira únicamente en torno al ataque en sí, sino a lo que revela sobre la evolución del entorno estratégico. Se discute la resiliencia de las redes militares, la vulnerabilidad de activos críticos y la necesidad de adaptar doctrinas pensadas para un mundo con líneas rojas más claras. En Rusia, la lectura es doble. Por un lado, se observa con atención cualquier señal de debilidad o vacilación estadounidense. Por otro, existe una conciencia aguda de que la normalización de ataques contra infraestructura militar podría volverse en su contra. El interés ruso no es necesariamente escalar, sino evitar un entorno en el que la imprevisibilidad se vuelva la norma. Europa y la OTAN enfrentan un dilema distinto. Como bloques basados en la disuasión colectiva, dependen en gran medida de la credibilidad de sus compromisos. Un ataque contra infraestructura militar, aunque no sea directamente contra un miembro, plantea preguntas incómodas sobre preparación, protección y respuesta conjunta. La unidad retórica es fácil, la unidad estratégica bajo presión es otra cosa. Otros actores, como China, observan con distancia calculada, no porque sean indiferentes, sino porque entienden el valor de aprender sin exponerse. Cada incidente ofrece datos sobre capacidades, sobre respuestas, sobre umbrales reales frente a los declarados. En un sistema multipolar, la información estratégica es tan valiosa como los misiles. Irán y otros actores regionales también extraen conclusiones. En entornos donde la asimetría es la norma, la posibilidad de afectar infraestructura crítica se percibe como una herramienta de compensación. No se trata de igualar poder, sino de desestabilizar certezas.
En este punto, la incertidumbre se convierte en el factor dominante. Hay varios escenarios plausibles y ninguno es tranquilizador. En uno, el ataque queda como un episodio aislado, seguido de ajustes defensivos que restauran, al menos parcialmente, la disuasión. Este escenario requiere autocontención sostenida y comunicación estratégica eficaz. No es imposible, pero es frágil. En otro escenario, más peligroso, el ataque marca el inicio de una serie de acciones similares, cada una probando un poco más los límites. La escalada no sería inmediata ni espectacular, sino gradual. Pequeños golpes, respuestas contenidas, acumulación de resentimiento estratégico. Es el tipo de dinámica que históricamente ha conducido a crisis mayores sin que nadie lo planifique explícitamente. Existe también el riesgo de la mala interpretación. Un movimiento defensivo puede ser visto como preparación ofensiva, un ejercicio militar como ensayo para un ataque. En sistemas de alta tensión, la percepción puede importar más que la realidad, y cuando las decisiones se toman bajo presión temporal y política, la posibilidad de error aumenta exponencialmente. Lo más inquietante es que ninguno de estos escenarios requiere actores irracionales. Todos pueden desarrollarse a partir de decisiones consideradas razonables en su contexto inmediato. Esa es la paradoja de la escalada moderna. No necesita locura, solo incentivos mal alineados. Al ajustar su postura global, Estados Unidos está reconociendo implícitamente esta nueva realidad. No lo hace para dramatizarla, sino para gestionarla. Pero la gestión del riesgo no equivale a su eliminación. Cada ajuste es una admisión de vulnerabilidad relativa, y en el lenguaje del poder, admitir vulnerabilidad siempre tiene un costo. La pregunta estratégica que queda en el aire no es quién ganó este episodio concreto, sino qué tipo de mundo se está configurando a partir de él. Un mundo donde la infraestructura militar es un objetivo más legítimo, donde las líneas rojas son más difusas, donde la estabilidad depende menos de reglas compartidas y más de cálculos momentáneos. La historia sugiere que estos periodos de transición son los más peligrosos, no porque la guerra sea inevitable, sino porque el margen para evitarla se reduce. Las decisiones cuentan más, los errores pesan más, y las consecuencias, cuando llegan, suelen ser desproporcionadas respecto al evento inicial. El ataque audaz contra infraestructura militar no es el final de una historia, es el comienzo de una fase distinta, una en la que la postura global de Estados Unidos y la respuesta del resto del sistema internacional definirán no solo el equilibrio de poder, sino el grado de riesgo con el que el mundo estará dispuesto a vivir. La pregunta ya no es si el sistema puede absorber este impacto, sino cuánto más puede absorber antes de cambiar de forma irreversible.